Cinturón Negro retó a conserje inmigrante por diversión, lo que siguió dejó a todos mudos. Colega. ¿Qué tal si enseñas a mis alumnos cómo no se hace una guardia básica? Gritó Marcus Thompson desde el centro del tatami, con su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. La sonrisa de su rostro era pura crueldad disfrazada de diversión. Miguel Herrera dejó de fregar el suelo y levantó lentamente los ojos. A sus 38 años, solo llevaba 15 días trabajando como conserje en el gimnasio, al que siempre llegaba a deshoras para limpiar cuando los alumnos se habían marchado. Pero aquel jueves, la clase avanzada se había extendido más allá de lo habitual, y ahora se encontraba en el centro de una situación que preferiría evitar a toda costa. No quiero estorbar, señor, respondió Miguel con calma, volviendo a fregar una mancha persistente en el suelo. Solo estoy terminando aquí para que pueda seguir. Su voz llevaba un ligero acento que delataba sus orígenes, algo que Marco había notado desde el primer día y que utilizaba como combustible para sus comentarios rencorosos. Marcus soltó una carcajada teatral que resonó por todo el gimnasio. Chicos, mirad esto. El tío tiene miedo hasta de pisar la colchoneta. Los 10 alumnos presentes rieron nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación. Entre ellos, una joven asiática llamada Lisa Chen fruncía el ceño, visiblemente molesta por el comportamiento del instructor. Lo que Marcus no sabía era que Miguel había pasado los últimos 15 años intentando olvidar por completo quién era en realidad. 15 años desde que abandonó el ring tras un accidente que cambió su vida para siempre. 15 años guardando un secreto que ni siquiera su mujer María conocía del todo. Ella creía que solo había sido boxeador aficionado en México, sin imaginar nunca el verdadero alcance de sus logros. Vamos, hombre, continuó Marcus, acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una pequeña demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes hacer una guardia básica. ¿Qué tal si enseñas a mis alumnos la diferencia entre los que entrenan y los que solo limpian? Hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra como si fuera un manjar exquisito. Miguel sintió esa sensación familiar en el pecho, como un músculo dormido que se despierta tras años de inactividad. Sus manos, callosas por el duro trabajo pero que aún conservaban una extraña flexibilidad, apretaron inconscientemente el mango de la escoba. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Marcus, y durante una fracción de segundo, algo pasó entre ellos que hizo que el instructor diera un paso atrás involuntario. Mira, entiendo que los inmigrantes tengan que aceptar cualquier trabajo, continuó Marcus, recuperando su arrogancia inicial. Pero al menos podríais tener la decencia de reconocer cuando estáis en un entorno al que pertenecen personas de verdad. Los alumnos intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir al instructor principal. Solo es una demostración educativa, insistió Marcus, ahora tratando de ocultar la repentina incertidumbre en su voz. Nada demasiado serio, solo para mostrar a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial y comprender las jerarquías sociales. Hizo un gesto teatral, como si estuviera dando una clase magistral de superioridad natural. Miguel dejó el cubo en el suelo y se levantó lentamente. Sus movimientos tenían una extraña fluidez para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Era como ver el agua amoldarse a la forma de un recipiente, natural, eficaz, casi hipnótico. Alrededor del gimnasio, los alumnos dejaron de entrenar, al darse cuenta de que estaba ocurriendo algo que trascendía una simple provocación. Lisa Chen, cinturón púrpura de Jiu-Jitsu y estudiante de psicología deportiva, observaba atentamente. Había algo en la respiración de Miguel, en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, que le recordaba a los documentales sobre grandes luchadores que veía para su investigación académica. La economía de movimientos, la presencia controlada, la calma que irradiaba un poder contenido. De acuerdo, dijo finalmente Miguel, con la voz tan calmada como la superficie de un lago antes de una tormenta. Pero cuando acabemos, vas a disculparte con todos ellos por haber convertido la colchoneta en un circo. Había algo en su forma de pronunciar las palabras, una tranquila autoridad que hizo que algunos de los presentes se enderezaran instintivamente. Marcus se rió, pero esta vez el sonido salió un poco forzado. ¿Disculparme? Tío, serás tú el que se disculpe hasta con el suelo cuando lo conozcas de cerca. Aún así, no pudo ignorar por completo el sutil cambio en la atmósfera de la sala, como si el aire se hubiera cargado eléctricamente antes de una tormenta. Lo que ninguna de aquellas personas sabía era que Miguel Herrera había sido una vez Miguel el Silencioso Herrera, 3 veces campeón sudamericano de boxeo y 2 veces campeón mundial de peso medio.
Se había retirado en la cima de su carrera después de que un accidente se cobrara la vida de su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado no volver a pelear, buscando la redención a través de la sencillez de una vida anónima. Pero algunas promesas están hechas para romperse cuando está en juego la dignidad, sobre todo cuando somos testigos de cómo se pone a prueba injustamente el valor de otros. Mientras todos se burlaban de la situación, los ojos de Miguel revelaban una serenidad que solo existe en quienes se han enfrentado a tormentas mucho peores y han sobrevivido para contarlo. Allí, frente a todas las miradas de desprecio, se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento oportuno. Si esta historia de prejuicios y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convirtió en el catalizador de una revolución que nadie olvidará jamás. Marcus se ajustó el cinturón negro con un gesto teatral, saboreando claramente cada segundo de atención. Acercaos todos. Estáis a punto de ver una demostración práctica de por qué existe la jerarquía en el mundo de las artes marciales. Hizo un gesto dramático, como si estuviera dando una clase magistral sobre la superioridad natural. Miguel observó cómo los 10 alumnos formaban un semicírculo alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos. Lisa Chen, la joven asiática con coleta, murmuró algo a su compañero de al lado, que se limitó a mover la cabeza en señal de desaprobación. Mirad, chicos, continuó Marcus, haciendo un gesto dramático. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca ha entendido que hay lugares apropiados para ciertas personas. Las academias de élite no son para, bueno, ya sabéis. Hizo una pausa, dejando que el prejuicio flotara en el aire como humo tóxico. Miguel sintió esa familiar punzada en el pecho, la misma que había sentido 15 años atrás cuando escuchó comentarios similares sobre luchadores que no parecían campeones. La diferencia era que ahora, a sus 38 años, había aprendido a convertir la ira en combustible para algo mucho más poderoso que los puñetazos. Sensei Marcus, interrumpió Lisa tímidamente. Quizá podamos continuar con nuestro entrenamiento normal. Se está haciendo tarde. Había algo en la respiración controlada de Miguel, en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, que le recordaba a los documentales sobre grandes depredadores que solía ver en el Discovery Channel. La calma antes del ataque. Lisa Chen, estás cuestionando mi metodología de enseñanza. Marcus la cortó bruscamente. Siéntate y mira. Aprenderás más en los próximos 5 minutos que en un mes de entrenamiento convencional. Miguel notó cómo Marcus utilizaba el nombre completo de la chica, una clara muestra de autoridad. También reconoció la mirada de miedo en sus ojos. La misma mirada que había visto en el espejo 2 décadas atrás, cuando se despertó presa del pánico, recordando el accidente que acabó con la vida de Tony Martillo Rodríguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Así de sencillo. Una secuencia de puñetazos que Miguel había lanzado con excesiva fuerza durante una sesión de sparring. Tony se cayó, se golpeó la cabeza contra el suelo de forma extraña y nunca despertó. La investigación concluyó que había sido un accidente, pero Miguel sabía la verdad. Había perdido el control por la presión y los comentarios racistas del público aquella noche. Así que, cuidador, se mofó Marcus. ¿Qué tal si enseñas a mis alumnos a hacer una guardia básica? ¿O es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar una escobilla de goma? Las risas resonaron en la academia, pero Miguel permaneció inmóvil. Sus ojos se cerraron brevemente, por un momento, volvió a estar en aquel ring de Las Vegas, escuchando el mismo tipo de comentarios que precedieron a la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo?, insistió Marcus, ahora rodeando a Miguel como un depredador. ¿O te vas a quedar ahí parado como una farola, como haces todo el día con la escobilla de goma? Fue entonces cuando Marcus cometió su primer error fatal. Empujó ligeramente a Miguel en el hombro, un toque aparentemente inofensivo, pero que llevaba toda la arrogancia de alguien que nunca se había enfrentado a consecuencias reales por sus actos. Miguel absorbió el empujón sin moverse ni un centímetro. Sus pies permanecieron plantados en el suelo como raíces de roble, y Marco se sintió como si hubiera intentado empujar a través de un muro de hormigón. La arrogante sonrisa del instructor vaciló durante una fracción de segundo. Interesante, murmuró Miguel, más para sí mismo que para Marcus. Hacía tiempo que nadie intentaba provocarme así. Había algo en la voz de Miguel que cambió el ambiente. No era amenaza ni ira. Era la inquietante calma de alguien que había caminado por valles mucho más oscuros y había salido transformado. Marco,
Incapaz de interpretar las señales de peligro, redobló la marcha. ¿Habéis oído eso, chicos? ¿Le parece interesante? ¿Qué tal si le enseñamos la diferencia entre pensar y saber? De lo que no se daba cuenta Marcus era de que cada palabra y cada gesto humillantes estaban despertando algo en Miguel que había permanecido dormido durante 2 décadas. No ira ni sed de venganza, sino algo mucho más peligroso. El recuerdo cristalino de quién era realmente cuando dejó de esconderse. Lisa Chen observó la escena con creciente incomodidad. Había algo en la forma de respirar del cuidador, en cómo sus músculos se tensaban casi imperceptiblemente, que le recordaba a los documentales sobre grandes depredadores. La economía de movimientos, la presencia controlada, la calma que irradiaba un poder contenido. Última oportunidad, compañero, anunció Marco, ahora claramente irritado por la falta de respuesta de Miguel. O aceptas la demostración como un hombre o llamaré a seguridad para que te escolten a la salida. ¿Y adivina qué? También pierdes tu trabajo. Miguel abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se encontró con la de Marcus, el instructor sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, como si acabara de despertar a un dragón que creía un inofensivo lagarto. Lo que ninguno de los dos sabía era que Miguel había pasado los últimos 15 años no solo huyendo de su pasado, sino perfeccionando un control emocional que había transformado su antigua rabia destructiva en algo mucho más refinado y devastadoramente eficaz. Cada nueva humillación no hacía sino avivar una fuerza silenciosa en su interior, una fría determinación que sus antiguos adversarios conocían bien, pero que Marco estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. A medida que las burlas se intensificaban y las máscaras de civismo comenzaban a caer, algo poderoso tomaba forma en aquel tatami, no solo en el ambiente lleno de tensión, sino sobre todo en la mirada que ahora brillaba con una intensidad que hizo que algunos de los presentes se dieran cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario, incluso sin comprender del todo lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. De acuerdo, dijo finalmente Miguel. Su voz transmitía una tranquila autoridad que hizo que todos los presentes se enderezaran instintivamente. Pero cuando acabemos, quiero que expliques a tus alumnos por qué has convertido un lugar de aprendizaje en un circo de humillación. Marcus se rió, pero esta vez sonó nervioso. ¿Explicar? Tío, tú eres el que va a tener que dar muchas explicaciones cuando estés en el suelo. Lo que ni él ni Miguel sabían era que los próximos minutos reescribirían por completo todo lo que aquellas personas creían saber sobre la fuerza, el respeto y la verdadera superioridad. Miguel caminó lentamente hacia el centro del tatami. Sus movimientos tenían una extraña fluidez, como el agua amoldándose a la forma de un recipiente. Era casi hipnótico observar cómo ocupaba el espacio, cada paso calculado con una precisión que hacía que Lisa Chen contuviera la respiración. Lisa, susurró Kevin, el alumno que estaba a su lado, hay algo extraño en este tipo. ¿Has visto cómo se mueve? Ella asintió en silencio. Sus ojos entrenados en psicología deportiva captaban detalles que los demás no podían procesar. La respiración controlada, la postura perfectamente equilibrada, la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, todo era indicativo de alguien con años de entrenamiento avanzado. Marcus adoptó su postura de combate favorita, la misma que había utilizado para intimidar a cientos de principiantes a lo largo de los años. Los pies separados a la altura de los hombros, los puños cerrados a la altura del pecho, el peso ligeramente inclinado hacia adelante. Era la postura clásica de alguien que había aprendido artes marciales en entornos controlados contra oponentes predecibles. «Sigues esperando», se mofó Marcus, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. «¿O te vas a quedar ahí parado como una farola?» Fue entonces cuando Miguel hizo algo que nadie esperaba. Empezó a moverse. No fue un cambio drástico, solo un sutil reposicionamiento de los pies, una ligera bajada del centro de gravedad, los hombros relajados en una línea perfectamente horizontal. Pero para cualquiera que supiera a qué atenerse, la transformación era instantánea y aterradora. Lisa sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Durante 2 años estudiando biomecánica deportiva, había analizado cientos de horas de grandes luchadores. Lo que acababa de presenciar era la transición de un hombre corriente a un depredador nato. Un cambio tan sutil como devastador. «Interesante», murmuró Marco. Su confianza vaciló por primera vez. Había algo en la forma en que Miguel ocupaba ahora el espacio que despertaba todos sus instintos de autoconservación. Pero su orgullo herido no le permitía retroceder, incluso cuando cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera y se disculpara. Miguel dio un paso adelante y Marco retrocedió instintivamente. El movimiento fue tan involuntario, tan primitivo, que varios alumnos se dieron cuenta. Un cinturón negro dando un paso atrás delante de un cuidador.
La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. ¿Algún problema?, preguntó Miguel en voz baja. Su voz transmitía una tranquila autoridad que silenció a todos. Marcus sintió que la sangre le subía a las mejillas. Su reputación estaba siendo cuestionada delante de sus propios alumnos. No podía echarse atrás ahora, aunque todo su cuerpo gritara peligro. No hay problema, respondió Marcus, forzando una sonrisa. Solo admiraba tu postura. ¿Alguien te enseñó eso en YouTube? El chiste cayó por su propio peso. Nadie se rió. La tensión en la sala era casi palpable. En realidad, dijo Miguel con calma, aprendí en un lugar llamado Academia Nacional de Las Vegas. Quizá hayas oído hablar de ella. Marco frunció el ceño. El nombre le sonaba, pero no podía localizar la referencia. Lisa Chen sacó discretamente su teléfono móvil del bolsillo y tecleó rápidamente Academia Nacional de Artes Marciales de Las Vegas. Lo que encontró le heló la sangre. No era un centro de entrenamiento cualquiera. Era donde se habían entrenado los mayores campeones de MMA de las últimas 3 décadas. ¿Las Vegas?, se mofó Marcus. ¿Qué clase de curso de fin de semana hiciste allí? Lisa siguió buscando frenéticamente, con los dedos volando sobre la pantalla. Academia Nacional de Las Vegas. Miguel Herrera. El silencioso. Los resultados empezaron a aparecer y ella sintió que las piernas le empezaban a flaquear. Marcus, dijo Miguel, con voz todavía tranquila, última oportunidad. Discúlpate con Lisa por cuestionar su derecho a hablar. Discúlpate con tus alumnos por convertir esto en un circo. Y, sobre todo, discúlpate a ti mismo por convertirte exactamente en el tipo de persona que las artes marciales deberían enseñarte a no ser. La oferta de clemencia flotaba en el aire como el humo. Marcus podría haber optado por la humildad. Podría haber reconocido que se había pasado de la raya. Podría haber conservado la poca dignidad que le quedaba. En lugar de eso, atacó. El primer golpe de Marcus fue técnicamente perfecto. Un golpe rápido y preciso, ejecutado exactamente como había aprendido en los manuales. Era el tipo de golpe que funcionaba contra el 99% de las personas con las que había luchado a lo largo de los años. Miguel no estaba en el 99%. El movimiento fue tan rápido, tan fluido, que la mitad de los presentes ni siquiera pudieron procesar lo que había sucedido. Miguel simplemente no estaba donde había apuntado el puño de Marcus. Su cuerpo se había deslizado hacia un lado como el agua que fluye alrededor de una piedra. Y de repente, Marcus estaba desequilibrado, con el brazo extendido en el aire. Buen intento, comentó Miguel en voz baja, ya recolocado y perfectamente equilibrado. Técnica limpia, velocidad adecuada, pero telegrafiaste el movimiento con el hombro derecho. Marcus giró frenéticamente, tratando de localizar a su oponente. Suerte de principiante, murmuró, más para sí mismo que para Miguel. Lisa Chen había dejado de respirar. En sus años de estudio de las artes marciales, nunca había presenciado una demostración de poder tan controlada y devastadora. No había brutalidad, ni ira, solo la aplicación clínica de una técnica que ella solo había visto en las leyendas. Su teléfono móvil cargó por fin la página completa. Miguel Herrera, conocido como el Silencioso, 3 veces campeón sudamericano de boxeo, 2 veces campeón mundial de peso medio, considerado uno de los mejores púgiles técnicos de la historia, se retiraba invicto tras 15 años de carrera. Dios mío, susurró, con las manos temblorosas mientras leía. Marcus había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales. Había humillado públicamente a alguien que podría haberle noqueado con un movimiento casual. Mientras Marcus se preparaba para un segundo ataque, sus movimientos ahora más desesperados y menos controlados, algo extraordinario empezó a tomar forma en aquel tatami. No solo en el ambiente lleno de tensión, sino sobre todo en la mirada decidida de Miguel, que ahora brillaba con una intensidad que hizo que algunos de los presentes se dieran cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Aunque no comprendieran del todo que sus ojos estaban a punto de ser testigos de la revelación de una de las mayores injusticias jamás cometidas en aquel espacio. El segundo ataque de Marcus vino en rápida sucesión. Jab, recto, gancho. 3 puñetazos conectados con la precisión de alguien que ha practicado la combinación miles de veces. Era su secuencia favorita, la misma que utilizaba para terminar los combates e impresionar a los principiantes. Una vez más, Miguel simplemente no estaba allí. Esta vez, Lisa pudo seguir el movimiento. Miguel se había agachado ligeramente, permitiendo que el jab pasara por encima de su cabeza por centímetros.
El puñetazo directo solo encontró aire mientras se inclinaba hacia atrás en una curva imposible. Y cuando Marcus lanzó el gancho con todas sus fuerzas, Miguel dio un pequeño paso atrás, acercando el puño a milímetros de su barbilla. Interesante combinación, observó Miguel, aún respirando con normalidad. Funciona bien contra gente que se queda quieta, pero estás dejando tu lado izquierdo completamente expuesto. Tras el gancho, Marco empezó a sudar. Aquello no era normal. Había lanzado miles de golpes en su vida, y ahora no podía asestar ni uno solo a un hombre que supuestamente nunca había peleado. «Deja de bailar y pelea», gritó Marco, lanzando una secuencia aún más agresiva. Fue entonces cuando Miguel decidió que la demostración ya había durado lo suficiente. El tercer ataque de Marcus, una combinación desesperada de puñetazos y patadas, solo encontró aire una vez más. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Cuando Marcus se recuperó tras fallar cada golpe, Miguel estaba inexplicablemente más cerca. «¿Cómo?», susurró Marcus, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la distancia. «Marcus», dijo Miguel en voz baja, «ahora a un brazo de distancia. ¿Quieres saber la diferencia entre alguien que aprendió a pelear en gimnasios y alguien que aprendió en rings profesionales?» Antes de que Marcus pudiera responder, Miguel hizo algo que desafió todo lo que los presentes creían saber sobre física. Sin aparentar fuerza, sin movimientos bruscos ni agresivos, simplemente tocó a Marco en el pecho con la palma de la mano derecha. Marcus voló. No fue empujado ni derribado. Fue literalmente propulsado hacia atrás, como golpeado por una ola invisible. Sus pies abandonaron el suelo. Viajó casi 2 metros por el aire y aterrizó de espaldas con un impacto que hizo que todos los presentes se quedaran boquiabiertos. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus permaneció unos segundos tendido en el suelo, mirando al techo, intentando asimilar lo ocurrido. No había dolor, solo la fuerza irresistible de alguien que operaba en un nivel completamente distinto a todo lo que él había conocido. Esto es imposible», murmuró Marco, intentando levantarse. «En realidad», dijo Miguel con calma, tendiendo la mano para ayudar a Marcus a levantarse, «es bastante sencillo cuando entiendes la palanca, el momento y la transferencia de energía. Principios que aprendí durante 15 años de carrera profesional». Marcus hizo caso omiso de la mano tendida y se levantó solo, con las piernas aún temblorosas. «¿Carrera profesional en qué?», replicó Lisa, con la voz casi convertida en un susurro. «No entiendes quién es, ¿verdad?». Todos se volvieron hacia ella, que seguía sosteniendo su teléfono móvil con los resultados de su investigación. En la pantalla, decenas de artículos, fotos y vídeos confirmaban lo que su instinto ya había intuido. «Miguel Herrera», leyó en voz alta, también conocido como El Silencioso, 3 veces campeón sudamericano de boxeo, 2 veces campeón mundial de peso medio, considerado uno de los mejores púgiles técnicos de la historia, se retiró invicto tras 15 años de carrera. El impacto de las palabras golpeó la habitación como una bomba. Marcus sintió que su rostro palidecía cuando la realidad le golpeó. Había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales. Había humillado públicamente a alguien que podría haberle noqueado con un movimiento casual. Tres veces campeón del mundo. Tartamudeó Marco, evaporándose al instante toda su arrogancia. Miguel asintió en silencio. «Me retiré a los 29 años. Desde entonces, he trabajado en cualquier empleo que he podido encontrar. Limpieza, mantenimiento, trabajos sencillos, vida sencilla. Sin focos, sin cámaras, sin necesidad de demostrar nada a nadie». La transformación en Marcus fue instantánea y dolorosa de ver. El hombre arrogante había desaparecido, sustituido por alguien que por fin comprendía la magnitud de su ignorancia. «Yo no lo sabía», susurró Marcus. «Si lo hubiera sabido». «Si lo supieras, ¿me tratarías con respeto?», interrumpió Miguel con suavidad. «¿Pero seguirías humillando a otro cuidador? ¿Otro trabajador que no tenía credenciales para defenderse?». La pregunta caló más hondo que cualquier golpe físico. Marcus se dio cuenta de que Miguel había puesto el dedo en la raíz de su verdadero problema. No era la ignorancia sobre sus credenciales, sino la arrogancia fundamental que le hacía creer que podía humillar a la gente basándose en su profesión. Lisa se adelantó, con voz firme. «Sensei Marcus, durante 2 años he entrenado en esta academia respetando su pericia. Pero lo que he presenciado hoy no era enseñanza. Ha sido acoso disfrazado de instrucción». Otros estudiantes empezaron a murmurar de acuerdo.
La revelación sobre Miguel había cambiado por completo la perspectiva de todos sobre lo que habían presenciado. Miguel, dijo finalmente Marcus, con una humildad en la voz que nadie había oído antes. Me disculpo sinceramente contigo, con Lisa, con todos los presentes. No tengo excusas para mi comportamiento. Miguel asintió, aceptando la disculpa con la misma elegancia con la que había dominado la confrontación física. Te lo agradezco, Marco, pero las disculpas son solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Marcus miró alrededor de la sala, viendo a sus alumnos con nuevos ojos. Algunos parecían decepcionados por su comportamiento, otros se replanteaban claramente todo lo que creían saber sobre el respeto y la jerarquía. Cambiaré, promete Marcus. Llevará tiempo, pero cambiaré. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Kevin, uno de los alumnos más mayores, sacó su teléfono móvil y se lo enseñó a sus compañeros. Tío, lo he grabado todo. Esto tiene que verse. Antes de que nadie pudiera detenerle, ya había colgado el vídeo en las redes sociales con el siguiente pie de foto. Cinturón negro humilla a cuidador, que en realidad es campeón del mundo de boxeo. Justicia. En cuestión de minutos, el vídeo empezó a difundirse. Marcus vio horrorizado cómo su reputación se desintegraba en tiempo real, comentario a comentario, acción a acción. A medida que las revelaciones se amontonaban y las máscaras caían, una transformación fundamental tomaba forma en aquel tatami. Miguel había demostrado que la verdadera fuerza no necesita gritar para ser reconocida, y que a veces la mayor victoria es mostrar piedad cuando se tiene el poder de destruir por completo. Pero, ¿bastaba esta lección para reescribir años de privilegios y prejuicios, o algunos cambios requieren consecuencias más duraderas para convertirse en permanentes? 6 meses después, la Martial Arts Excellence Academy se había convertido en la más respetada de la ciudad. Miguel Herrera ya no era solo el conserje, ahora era el instructor principal y copropietario, después de que Lisa Chen convenciera a su padre, un empresario de éxito, para que invirtiera en el negocio haciendo socio a Miguel. Sensei Miguel, dijo Sara, una de sus nuevas alumnas, tras una lección sobre respeto y humildad. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no tiene que exhibirse para ser reconocida. Miguel sonrió, organizando el equipo. El gimnasio tenía ahora una lista de espera de 3 meses. Marcus Michei lo había perdido todo. El vídeo de Kevin se hizo viral con más de 15 millones de visitas, convirtiéndose en el caso perfecto de estudio del karma instantáneo. Perdió al 90% de sus alumnos en la primera semana, fue despedido del gimnasio principal, donde también daba clases, y su propia escuela cerró tras solo 2 meses de precario funcionamiento. Arrogante ex cinturón negro humillado por un campeón del mundo disfrazado de cuidador, ocupó los titulares de las webs deportivas de todo el mundo. Su reputación en la comunidad de las artes marciales quedó arruinada para siempre. Ahora trabajaba como instructor en un pequeño gimnasio de las afueras, ganando 1/3 de lo que ganaba antes, obligado a tragarse una humildad que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Lisa Chen se había convertido en algo más que una aliada. Ahora era la coordinadora de psicología del deporte en la nueva academia, y aplicaba programas revolucionarios sobre respeto, inclusión y lucha contra los prejuicios en el deporte. Su tesis sobre la discriminación en las artes marciales, inspirada en los sucesos de aquella noche, fue aceptada en Harvard con una beca completa para un doctorado. Miguel, dijo Lisa durante una reunión, has convertido una injusticia personal en una revolución social. Tenemos peticiones de academias de 12 países que quieren implantar nuestro modelo de enseñanza basado en el respeto mutuo. Lo más impresionante era que Miguel había conseguido todo esto sin destruir completamente a Marco. Durante una conversación privada 6 meses después del incidente, Miguel ofreció a Marcus una oportunidad de redención real, un trabajo como instructor asistente en su academia, con la condición de que participara en un programa de 3 años sobre humildad y respeto. ¿Por qué?, había preguntado Marcus, aún intentando asimilar la magnitud de la segunda oportunidad que estaba recibiendo. Porque todo el mundo merece la oportunidad de cambiar, respondió Miguel. Pero el verdadero cambio requiere tiempo, trabajo duro y mucha humildad. ¿Estás dispuesto? Marcus aceptó. Durante los 2 últimos meses, ha trabajado como el instructor más dedicado y respetuoso que ha tenido la academia, aprendiendo a diario los valores que debería haber abrazado desde el principio. Sus antiguos alumnos, que habían sido testigos de su transformación, empezaron a volver, no por el Marcus arrogante de antes, sino por el hombre humilde en el que se esforzaba por convertirse. La transformación más profunda, sin embargo, tuvo lugar en la propia comunidad.
La historia de Miguel inspiró a docenas de trabajadores inmigrantes a matricularse en clases de artes marciales, muchos de los cuales revelaron talentos ocultos que nunca habían tenido la oportunidad de desarrollar. La academia se convirtió en un símbolo de que el respeto y la excelencia no conocen nacionalidad, profesión ni origen social. María, la mujer de Miguel, conoce por fin toda la verdad sobre el pasado de su marido. Lejos de sentirse disgustada por los secretos, estaba aún más orgullosa del hombre que había elegido para compartir su vida. Podría haber aprovechado su fama para ser arrogante como tantos otros, dijo. Pero elegiste la humildad y la convertiste en tu mayor fortaleza. Kevin, el estudiante que grabó el vídeo original, se convirtió en el gestor de las redes sociales del gimnasio, documentando a diario las transformaciones positivas que allí tienen lugar. Sus posts sobre verdaderos campeones que son verdaderos maestros acumularon millones de visitas, inspirando a gimnasios de todo el mundo a replantearse sus valores fundamentales. Hoy en día, Miguel enseña que la verdadera venganza no consiste en destruir a quienes te humillan, sino en demostrar mediante el éxito y la generosidad que la verdadera grandeza procede del carácter, no de los títulos ni de las posiciones sociales. Demostró que cuando se tiene verdadero poder, se puede elegir usarlo para destruir o para construir algo más grande. La academia se convirtió en un éxito internacional. Miguel fue invitado a dar conferencias en universidades sobre liderazgo y humildad, y Marcus aprendió que las segundas oportunidades son regalos preciosos que deben honrarse con un cambio genuino. 6 meses después de aquella noche humillante, Marcus trabajó duro cada día para ganarse el perdón que Miguel le había ofrecido. Y Miguel demostró que la mejor manera de superar los prejuicios no es menospreciar a quienes te discriminan, sino elevar con el ejemplo a todos los que te rodean. A veces la justicia más poderosa es la que convierte a los villanos en aliados y utiliza el éxito como respuesta definitiva a cualquier intento de humillarte. Miguel enseñó que cuando sabes quién eres realmente, no necesitas demostrar nada a nadie, excepto a ti mismo. La verdadera revolución ocurre cuando convertimos nuestro dolor en propósito y nuestra humillación en motivación para construir algo más grande de lo que cualquier venganza podría proporcionarnos. Si esta historia de superación y transformación te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias sobre cómo personas extraordinarias convierten las injusticias en oportunidades de crecimiento y cómo el verdadero poder reside en elevar a los demás, no en destruirlos.